El cambio climático va a hacer que quizás esto sea mucho más frecuente. ¿Qué ha fallado en Filipinas? ¿La falta de previsión, Farid? Sí, bueno, es un archipiélago, o sea, un conjunto grande de islas y un país que, si bien no es particularmente pobre, no parece tener los recursos para tener medidas de prevención en todo su territorio, porque todo el territorio está expuesto a la furia de los tifones. Y hoy día justamente el representante de Filipinas en la cumbre sobre cambio climático, la reunión sobre el cambio climático en Polonia, hizo la conexión entre el cambio climático y la intensidad de los tifones. Claro, pero por ejemplo, esto también, este fenómeno natural también sucede en el Caribe sin las consecuencias que estamos viendo en Filipinas. Por ejemplo, aquí no hay refugios, quizás las autoridades pues también tienen que que cambiar esta situación, porque si se van a repetir en los próximos años, no queremos que siga muriendo gente, ¿no? Sí, en los tifones, el huracán o tifón creo que es lo mismo, cambia el nombre, pero bueno, por la zona, sí, en el Caribe se les llama huracanes. Digamos, en el caso del Caribe la ventaja es que es más fácil prevenir, porque los tifones básicos o los huracanes están concentrados en el periodo de verano, mientras que en el Pacífico ocurren todo el año, son más intensos en verano, pero pueden ocurrir en cualquier momento. Así es, y seguimos con el tema. En Polonia, las Naciones Unidas atribuyó el origen del tifón Haiyan al cambio climático que vivimos. La catástrofe que ha sacudido Filipinas ha llamado la atención de los asistentes de la cumbre del clima que tiene lugar en Varsovia. El supertifón que ha arrasado parte de Filipinas marcó el inicio de la cumbre de Naciones Unidas en Polonia sobre el cambio climático. La COP19 ha reunido a cerca de 200 delegaciones y ONG que ya han advertido de los efectos desastrosos de no tomar medidas para reducir las emisiones de contaminantes. En la inauguración, sin duda, el discurso más emotivo fue el del delegado filipino Jeff Saño. Tan solo horas antes estuvo en su país recogiendo cadáveres y a la espera de noticias de familiares desaparecidos. Ahora, con lágrimas en los ojos, pedía a los países más desarrollados comprometerse en la financiación de medidas contra el calentamiento global en apoyo de los damnificados por los desastres naturales. Saño se ha declarado incluso en huelga de hambre durante toda la cumbre en solidaridad con sus compatriotas y para conseguir resultados positivos a sus demandas. Ante el gesto, los asistentes se pusieron de pie y lo ovacionaron. Aunque los expertos no pueden confirmar la existencia de una relación directa entre los eventos meteorológicos como los tifones y el calentamiento global, el desastre vivido por el paso del Haiyan en Filipinas ha calado en el ánimo de los delegados y en la necesidad de acelerar las conversaciones para alcanzar un acuerdo definitivo en la Conferencia del Clima de París para el año 2015. Filipinas es el segundo país más vulnerable por el cambio climático, con 22 tifones al año en promedio. Por eso, activistas de todo el mundo piden a las potencias y a los líderes mundiales que sigan con sus recortes de emisiones de gases, además de ayudar a los pobres a adaptarse a la situación del nivel del mar que le está quitando más espacio a la tierra. Muy bien, vamos a hablar pues del tema de la cumbre de Varsovia. A veces muchas reuniones y pocos resultados. Hay países, por ejemplo China, que se opone también a diversos cambios, del propio Estados Unidos también. ¿Qué se puede hacer realmente? Porque vemos que hay la intención de reunirse, pero la solución se debe dar ya. Porque los efectos ya los estamos viviendo, ¿no? Bueno, hay un acuerdo, el protocolo de Kioto, que Europa ha cumplido, pero que buena parte de los demás países en desarrollo no han cumplido o sencillamente no han suscrito. Y claro, no hay acuerdo que valga si China y Estados Unidos no lo firman, porque entre China y Estados Unidos dan cuenta de la mitad de los gases de efecto invernadero, o sea, los gases que causan el calentamiento global. Si dos países que representan casi la mitad del total del problema no firman, pues no hay solución posible. En el caso del vínculo con el tifón, los tifones o los huracanes están asociados en parte, o la intensidad, no el número, sino la intensidad, a la temperatura de la superficie marina. Por eso es que en el caso del Caribe se dan casi siempre en verano. El tema es que el calentamiento global está haciendo que la superficie marina tenga mayor temperatura de lo habitual, y eso hace que los tifones o huracanes sean de mayor intensidad. Esa sería la conexión.
Muy bien, ahora nosotros vamos a regresar a nuestra región y nos vamos a Bolivia. Una investigación periodística ha revelado que una organización indígena muy cercana al gobierno de Evo Morales gastó más de $1.000 millones en obras que no existen. Unos 1.100 millones de dólares se gastaron en diversas obras inexistentes en Bolivia por el Fondo Indígena, una organización cercana al gobierno de Evo Morales, según reveló una investigación de un diario de La Paz. El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas aprobó la inversión de 8.000 millones de bolivianos para obras públicas, equivalentes a más de $1.000 millones en el periodo 2010-2013, según investigación del diario Página 7. La indagación periodística constató que nunca se inició el proyecto para construir un criadero de truchas a orillas del lago Titicaca, pero el Fondo Indígena desembolsó $145.000 para dicho fin. Esta organización en un periodo de 3 años ejecutó 894 proyectos, con un financiamiento que va desde $80.000 hasta $920.000 en algunos casos. También salió a la luz que esta organización que promueve la equidad entre los pobladores bolivianos aprobó una inversión de $650.000 para un proyecto de turismo rural en el municipio de Ancoraimes, al sur de La Paz, que hasta la fecha no se ha puesto en marcha. El Fondo Indígena fue creado el 22 de diciembre del 2005 para financiar proyectos de desarrollo entre los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas del occidente y oriente de Bolivia. Bien, nos vamos a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ordenó la ocupación de tiendas y la clausura de sitios de Internet. En tanto, el gobierno de México ha convocado a su embajador en Venezuela por el incidente con un avión vinculado al narcotráfico. Pronto se anunció la toma de varias tiendas de electrodomésticos. Miles de personas se aglomeraron en sus puertas para tratar de aprovechar las rebajas de precios ordenados por el gobierno de Nicolás Maduro en su lucha contra la inflación. Yo he ordenado inmediatamente la ocupación de esa red y sacar los productos a la venta del pueblo a precios justos, todos los productos, todos. Que no quede nada en los anaqueles, que no quede nada en los almacenes, ya basta. Ya basta. En la ciudad de Valencia se registraron saqueos y enfrentamientos entre ciudadanos en la tienda de la cadena DACA que trataban de evitar el delito. Imágenes difundidas por redes sociales mostraron a decenas de personas corriendo del local con televisores de pantalla plana, radios y otras cajas bajo sus brazos. La Fiscalía afirmó haber arrestado por lo menos 5 individuos acusados de saqueo que serán procesados. El presidente Maduro aseguró que la campaña de fiscalización de precios de electrodomésticos se extenderá a las tiendas de juguetes, textiles, calzado, ferretería, vehículos y alimentos. Las medidas para crear un nuevo orden económico interno están siendo aplicadas en antesala de elecciones municipales el próximo 8 de diciembre, que algunos interpretan como un semiplebiscito al gobierno de Maduro y que por ello el presidente busca mejorar su popularidad. Por otro lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores convocó para el lunes al embajador de Venezuela en México a fin de esclarecer el hecho en el que un avión con matrícula mexicana fue obligado a aterrizar en Venezuela y posteriormente fue incendiado. El sábado, el presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que el avión estaba lleno de cocaína y se mostró sorprendido de que México pidiera explicaciones del incidente. A bordo del avión privado mexicano viajaban 5 pasajeros, 3 hombres y 2 mujeres, además de los tripulantes. Todos ellos habrían huido. Muy bien, con respecto a Venezuela, el presidente Nicolás Maduro acaba de anunciar que va a crear tribunales especiales para atender con celeridad los casos de usura. Mi pregunta es, ¿qué tiene de producto de primera necesidad que puedan llevarse televisores plasma y videojuegos? Supongo que es una de las consecuencias de haber adelantado la Navidad, ¿no? Regalos para todos. Pero en todo caso, parece ser cierto que hay empresarios que importan bienes como estos electrodomésticos al tipo de cambio oficial y sin embargo los pretendían vender como si los hubieran importado al tipo de cambio libre o en todo caso del mercado negro, porque no es autorizado legalmente este otro mercado.
Y claro, como la diferencia ya está cerca de 10-1, los precios subieron dramáticamente. O sea, hay un elemento de aprovechar lo que en mi opinión es un error de política del gobierno, pero no creo que la solución a eso sea, digamos, lo que hemos visto, el saqueo de bienes o la imposición de ventas a un precio fijo con presencia del ejército, porque una vez que acaben los stocks, la pregunta es quién va a invertir en volver a surtirlos y dedicarse a este tipo de rubros en el futuro. O sea, el mal que le pese al gobierno venezolano, la economía de ese país todavía depende en alguna medida de la actividad de la empresa privada, y bajo estas circunstancias es muy poco probable que haya nuevas inversiones en sectores como los afectados. Muy bien, nosotros vamos a seguir con las informaciones. En Francia, el presidente François Hollande recibió abucheos durante la celebración del armisticio que puso fin hace 95 años a la primera